Muy buenos días, tengan todos ustedes amigos que nos acompañan en este su programa Haciendo Historia en tu Comunidad, que se transmite cada viernes a las 8 de la mañana y se repite a las 10. Nos encontramos transmitiendo en este su canal de televisión, Mega Canal, de la ciudad de Los Mochis, donde las palmeras alcanzan el cielo y se mecen borrachas de sol. También es la puerta de entrada al Cañón del Cobre, la Sierra de Chihuahua y la ciudad más progresista del noroeste de la República Mexicana. Es uno de los graneros de México y solo nos quedan los últimos vestigios materiales de los colonos que se ha ido borrando con el tiempo, pero permanece esta dinámica ciudad de Los Mochis que perpetúa al hombre de aquellas tierras donde los norteamericanos sembraron la semilla de este magnífico fruto que hoy estamos presenciando. Esta es nuestra ciudad de Los Mochis. Hoy tenemos el tema, segunda parte del pueblo, del encuentro de cronistas e historiadores del pueblo mágico del Rosario. Continuamos con la segunda parte y el primero en participar fue nuestro amigo cronista de Mazatlán, Enrique Vega Ayala, con el tema La Hermandad del Rosario y Mazatlán en lo económico, en lo político y en lo social. Crónica de la vida de don Ignacio Fletes, nació en el año de 1794 en Cocula, donde nació el mariachi. Hijo de don Felipe Fletes y doña María Rico, hermanos de don Ignacio, tío de Ignacio que nos ocupa. Y este es padre de Mara, Petra y don Amado Fletes, que murieron de manera por demás dramática en Tepic, las 3 de la mañana del 17 de mayo de 1899, en su domicilio de la calle Zacatecas número 104, en lo que hoy se supone hay actualmente una escuela federal. Amado había nacido en la ciudad de Asilo del Rosario, Sinaloa. Don Felipe Fletes tenía la casa comercial más rica e importante de la Nueva España, con tiendas de todos los asentamientos de trascendencia y cuya matriz estaba en San Luis Potosí. En dichos comercios se podían encontrar las telas más exóticas y los aparatos más modernos de la tecnología de entonces. Traía mercancías de casi todos los continentes, según se cree, para los que contaban con una flota de buques, de los cuales no se puede mencionar con exactitud la cantidad, pero se afirma que era un promedio de 10 en los que acarreaban de Europa, Asia y África o cualquier otro lugar del planeta que fuera posible. Era innumerable la cantidad de ultramarinos. Dos de los principales buques de su flota eran el Cocula y el Golf. En 1807, junto con su hermano Gil, llegó don Felipe a El Rosario, Sinaloa, para hacerse cargo de todos los negocios. Se establecieron aquí por la misma manera que en Tepic tenían su centro de operaciones manejadas de una manera que esta entidad, por lo que se pasaba temporadas aquí y temporadas allá. Tenía también una enorme mansión en San Blas, Nayarit, además de lo que poseía en Mazatlán, Sinaloa. Aparte del comercio, era reconocido productor de vinos, ganadero y famoso por todo esto, en España como en México. La Casa Fletes, en la ciudad de Asilo del Rosario, nombre que adquirió oficialmente en el año de 1827, pronto alcanzó notoriedad. Tenía don Felipe también 11 haciendas, entre las que se puede mencionar la hacienda de San José, que debía de haber sido la principal, pues desde siempre los Fletes eran fieles devotos de San José, razón por lo que nos damos cuenta a través de este escrito. Este santo formó parte importante de la existencia de esta saga. La mencionada hacienda estaba ubicada a una distancia aproximada a los 3 kilómetros de Cacalotán, en donde, por cierto, existe una enorme cantidad de viñedos de los que no obtuvieron buenos resultados. Cambiando rápidamente el giro de los productos, sembrando agave. La segunda hacienda más importante era la del Palmito, del Verde. Esta hacienda estaba dedicada a la ganadería. En ella se encontraron a finales del siglo XVIII una cantidad de 11,000 cabezas aproximadamente. Esta hacienda la adquirió don Ignacio Fletes, que por cierto era coronel. Tras la muerte de su anterior propietario, don Melchor Mosquera López Portillo, en la cantidad de 150,000 pesos, cantidad exorbitante en esos tiempos, tomando en cuenta que solía ser el rendimiento anual de la empresa de una gran envergadura. Y con una extensión de 12,000 hectáreas. Algunos otros de su hacienda son la de Matatán,
la de Chele y la del Caimanero, la del Cancel, la de las Moras, entre otras. Es bueno mencionar que cada una de las haciendas tenía un escudo característico de los que sobresale el águila imperial, razón por la que hablaré más adelante. Un resumido cuento, lo que nos hará diferente a cada uno de estos escudos era el distintivo erosivo de la comarca, como por ejemplo el escudo de la hacienda del Camionero tenía abajo, a la izquierda, si mal no recuerdo, un caimán, el de Matatán un agave, y así, dependiendo del rubro, he de mencionar que era lo que tenían los escudos de los fletes. Que se dice que actualmente el del Caimanero se encuentra en el patio de la familia Espinosa de los Monteros, quien espera no sea por ignorancia. Se adjudicó dicho escudo a su misma familia. Más adelante mencionaremos por qué ese escudo apareció en su patio. Cuenta la historia que fue el cura de la Riva y Rada, instituyó en 1796 la primera escuela para pobres, y no don Ignacio Fletes, que solo se limitó a continuar con su obra. Don Ignacio tenía un enorme amor por esta tierra rosarense, fue un empedernido altruista y amaba la libertad, por lo que luchó hasta donde fue posible. Se sabe que cuando don Miguel Hidalgo y Costilla encomendó la causa mencionando al cura José María Morelos, el levantamiento en pro de esto, don Ignacio, que si no era el único, fue el primero que le mostró solidaridad y apoyo, haciendo entrega en Tepic de 3 cañones y una cantidad de oro en polvo, con tal de conseguir la libertad. Don Ignacio afirmaba categóricamente que el Rosario era su segundo hogar, su otra patria la amaba indudablemente, por lo que eligió ser sepultado aquí en el panteón que construyó para su familia, para las curas y para los pobres. Ya hablaremos de esto también un poco más adelante. La verdad es muy poco el tiempo que se da y todos nos quedamos con ganas de que continuaran explicándonos en una forma muy dinámica y pedagógica que lo realizó. Continuamos con el segundo lugar, fue Gilberto López Rodríguez, cronista oficial de Escuinapa, con el tema Sapiensas del Rosario y Escuinapa. Nos comentó que Dámaso Murúa Beltrán Contreras nació el 13 de agosto de 1933 en Escuinapa, Sinaloa. Al parecer, un domingo en su 80 aniversario. Es interesante, amén de justo y necesario, releer la obra del escritor que pasará a la historia de las letras nacionales por la creación de un personaje excepcional, el Huilo Mentiras, pero también porque recrea aspectos diversos de la vida de los pueblos del sur de Sinaloa. En la Ciudad de México, según el título de sus numerosos libros y el transcurso de la existencia del autor, aún siguen pensando en qué pasaría con un título que llegó a mencionar en alguna charla de amigos antes de que perdiera comunicación con él. Crónicas urbanas, creo recordar el tema. Pero quizás, sobre todo por el empleo del lenguaje cuya frescura lo mantenía vigente a casi 50 años de su debut literario, 12 relatos escuinapanenses. Su primer libro fue impreso en 1964. Y en este nació a la literatura El Huilo como personaje. De hecho, es la más reciente edición de El Huilo UAS 2013, conmemorativo, por el aniversario de su natalicio. Se añadieron 3 relatos que no aparecen en las 2 ediciones distintas anteriores. Además, en un prólogo canonizado de Eduardo Antonio Parra. Entonces, resumo, tenemos que un personaje entrañablemente, un retrato de la sociedad que le tocó vivir y un lenguaje más que vivo, que Soterillo, otro de sus personajes. En Escuinapa debió permanecer hasta la adolescencia, pues estudió contaduría en el Instituto Politécnico Nacional en la Ciudad de México. Se desarrolló profesionalmente en el sector público, especialmente en los ramos pesqueros y financieros. Su biografía está incluida en los diccionarios de escritores de la UNAM y del IMBA. Como dijo, publicó su primer libro en 1964, en el que hizo debutar a su máxima creación como personajes y como título. En Sinaloa se dice entre los leídos que El Huilo Mentiras es un bestseller, quienes años más tarde lo dedicó a un libro entero, primero hasta donde lo dejó y después le metió más. Con 30 historias,
luego otra edición de 40 y la última y más difundida, la que editó la Universidad Autónoma de Sinaloa, que incluye más de 50 relatos. Aún se encuentra a la venta en aquel lugar, en cualquiera de sus ediciones, con ilustraciones de Rogelio Naranjo, según el escritor. Es el único libro que ha ilustrado el artista michoacano, prolífero y desconocido. En tercer lugar que participó fue Marcos Nava, un capitán espontáneo que no es socio de la crónica. Pidió la palabra y nos comentó un poco sobre la historia de México, sobre la destrucción de los códices indígenas. Después continuó en cuarto lugar Fernando Estrada Ramos, cronista adjunto del Rosario, con su tema de uno de sus libros, El Cochiloco. Juan Manuel Salcido Uceta, César Martínez Bejarano, alias El Cochiloco, alias El Mauri, Teutono, Pedro Orozco, el Gallo de San Juan, o Comandante Martínez. Así era conocido. Muchos de los que lo conocieron mencionaron que cojeaba debido a un balazo que recibió en una pierna en su tierra natal, San Juan, en San Ignacio, Sinaloa. Vivió de 1985 hasta 1991 en el municipio de Coquimatlán, Colima, México, con el sobrenombre de Pedro Orozco, siendo considerado por los habitantes de la población como un próspero agricultor y ganadero, puesto que esa era su zona de trabajo o negocios, solo su hogar. En quinto lugar, el arquitecto Víctor Manuel Monreal, aspirante a socio de la Crónica, es nativo de El Rosario y se lamenta que no entregaran programas de invitación. Comentó que lástima lo que estaban perdiendo. Me siento mal ya que soy aquí, solamente 5 personas acudimos, los demás son cronistas de Choice, El Fuerte, Ahome, Culiacán, Cozalá, Mazatlán, Concordia y Escuinapa. ¿Por qué la gente de aquí no invitamos? En sexto lugar participó el profesor Ernesto Gatica Moreno, cronista de Ahome, con el tema La importancia de la enseñanza de la historia y la geografía del Rosario. Y empecé hablando de lo que a nosotros nos interesa como cronistas, de dónde venía, qué era lo que estábamos haciendo, que es uno de los graneros de México. Y el tema, la importancia del por qué debemos de enseñar historia y geografía regional. Después de que escuché decir de los otros participantes, yo, para mi creer, era mejor comentar esto. Del pueblo mágico del Rosario es una isla de quietud que esconde verdaderas joyas naturales, sociales e históricas. La tan traída y llevada percepción de inseguridad ha castigado a todo Sinaloa y este hermoso municipio del Rosario, de gente amable y comunicativa que tiene mucho que mostrarnos a los propios sinaloenses, mexicanos y a los extranjeros que la visitan por su historia y su cultura. Lo comento porque he tenido la suerte de recorrer sus 8 sindicaturas con una tranquilidad esperada por nosotros y en su cabecera municipal. Sus 8 sindicaturas son Agua Verde, Cacalotán, Chametla, La Rastra, Maloya, Matatán, Potrerillos y El Pozole. Tenemos la obligación de conocer un poco de su historia, sus cuentos, sus mitos y sus leyendas. Por eso les comento sobre la importancia de la historia y geografía regional, ya que es el elemento más imprescindible para que el ser humano conozca su propia realidad. Es por ello que se amerita tener una serie de conocimientos de andar de nuestra tierra sinaloense a lo largo de los siglos, por si se llega a entender algo de nuestro propio presente. Hoy se ve con una preocupación que esa enseñanza quedó de una forma muy generalizada. La realidad es que nuestros jóvenes y personas mayores no están adquiriendo y no tienen los conocimientos necesarios de su realidad más micro, es decir, de su entorno más cercano. El estudio de la historia regional quedó de una manera muy superficial por los asuntos más puntuales y las fechas más reconocidas de Sinaloa, porque incluso ni siquiera a nivel de municipio o parroquial ocupamos, se busca generar conocimiento de nuestro legado. No existe realmente una relación entre enseñanza de la historia de México y el estudio de la historia regional. Solo algunos de casos aislados de personas que realmente le interesan por preservar nuestro pasado histórico más cercano. Si no conocemos la historia y geografía de nuestra comunidad,
donde habitamos, cómo vamos a fortalecer nuestra identidad. Es algo que debe de ser corregida en cierta forma y de la manera más práctica posible. Ocupamos fortalecer el conocimiento de la historia y la geografía regional, pero no avanzado del ámbito más general como es la historia nacional. Se abandonó esta segmentación de la historia, lo cual solo ha recibido reductos de algunos de los cronistas que impartimos pláticas, charlas y conferencias en algunos lugares como las Casas de la Cultura, los museos o las escuelas. Si no lo realizamos, estamos destinados a desaparecer. Mucho de esto lo estamos viviendo en todo el estado. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos el próximo viernes.